Entonces, la realidad es que la palabra de Dios, dijo Isaías, que siempre va a producir fruto, pues Dios la creó para que produjera frutos. Y hablando de la justicia de Dios, hablando del evangelio de Dios, hablando de esa excelente noticia que se manifestó hace más de 2000 años, la justicia de Dios en la persona de Jesús, y hoy somos salvos por medio del evangelio, pues pusimos fe en él. Ahora, la palabra de Dios dice, y lo que vamos a hablar hoy, son las evidencias de la justificación. ¿Qué es una evidencia, hermano? ¿No le ha pasado que le dice usted a su esposo o su esposa a su esposo que estoy seguro de que fuiste tú porque vi esto? Yo sé que tuviste que haberlo agarrado tú por esto, por esto. Dejé algo en el trabajo y seguro que fue así, así, asado. Tenemos pruebas para decir contundentemente, esto es así. Esto de aquella forma, esto de aquella forma. Hay crímenes que se resuelven porque se recogen las evidencias completas para poder juzgar, emitir un juicio ante alguna persona, alguna corporación, alguna. Entonces, la Biblia no se queda ni se quedará nunca atrás, es más, ella es la pionera con las evidencias. Y dice, hemos sido justificados gratuitamente por la fe en Cristo. Amén, hermanos, todos. Y después dice la palabra de Dios en el capítulo 4 y dice, te voy a dar una evidencia real de eso. Pues Dios está esperando que la gracia de Dios se haga evidente en nuestras vidas. Pues quedarnos de espectador y de oidor no es y no ha sido nunca el plan de Dios. Entonces muestra aquí unos ejemplos de evidencia de lo que Dios está haciendo e hizo en nuestras vidas e hizo en la vida de estos hombres en una anterior era. Dice la palabra de Dios en el capítulo 4, versículo 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cuál es la primera evidencia que vemos aquí? Y vamos a ver que Dios siempre pone una evidencia para que nosotros respondamos de igual forma, hermano. Dice la Biblia que Abraham creyó a Dios. Hermanos, tenemos un Dios en primer lugar al que se puede creer. Amén. Tenemos un Dios al que se puede confiar. Tenemos un Dios que no miente. Tenemos un Dios que no engaña. Tenemos un Dios verdadero. Dice aquí que Abraham creyó, dice en el versículo más adelante que David creyó, poniendo eso como ejemplo. Ya hemos dicho que Dios, en el capítulo 1, que Dios se manifestó, que la eternidad, su eterno poder, su deidad, todo se hizo visible y nadie tiene excusa. Dios se hizo real, Dios se hizo carne en la persona de Cristo y no hay forma de negar esa evidencia. Hay un libro, hermano, leí hace muchos años de Josh McDowell, Evidencia que exige un veredicto. Está bien interesante. Me enteré de que hay una actualización, la trataré de leer, si así puedo, donde él consulta antropólogos, ciencia, muchas cosas para dar evidencia, aparte de la fe, de la existencia de Jesús. No hay forma de negarlo. Entonces dice, bueno, aquí hay que dar un veredicto. Eso no es. Y el asunto no es que si sea o no sea, porque eso no es. Lo que pasa es que
leímos en Romanos que la gente decide negarlo. La gente decide darle gloria a las criaturas antes que el Creador. Pero la evidencia de Dios es real. Él se manifestó. Entonces, Abraham creyó, David creyó. ¿Y cuál es la respuesta, hermano? ¿Cuál es la evidencia de tener un Dios que es creíble, un Dios real? ¿Cuál es la evidencia en nuestras vidas? Tu evidencia y mi evidencia debe ser una fe viva y verdadera. Dice la Biblia que Abraham creyó a Dios. Cuando usted lee la historia de Abraham, no vamos a ir allá, usted se va a dar cuenta de que hizo cosas sin iguales. Pero vamos a recordar en particular la de Génesis 22, cuando él entrega a su hijo. Wow. Para llegar a eso tenía que creer a un Dios. Pues ningún ser humano sobre el planeta iría a hacer algo tan irrazonable, al menos que sepa que hay un Dios real. Porque dice la Biblia que él sabía en el versículo 17 del capítulo 4, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida, ¿a qué, hermano? Y llama las cosas que no son. Él sabía, y eso es increíble. Vea la confianza ante un Dios real. Él sabía que tenía un Dios real. Hermanos, realmente la fe que nosotros manifestamos evidencia la calidad o el tamaño de Dios que tenemos. Ese hombre estuvo dispuesto a entregar lo que por tantos años había orado, anhelándolo como nada. Pero él creía en un Dios que podía levantar a los muertos sin ningún problema. Entonces, hermano, un Dios que se puede creer evidencia una vida de fe verdadera. Pero también, hermanos, dice el versículo 6, a mí me encantó esto, hermano. Como también que David. Entonces, hermano, cada pasaje, cada detalle de la Biblia es singular. Está hablando de Abraham, ahora introduce a David, dice, habla, como también David habla de la, ¿qué? De la bienaventuranza. ¿Sabe usted qué es bienaventuranza? Es la bendición de Dios para el hombre. Dice la bienaventuranza del hombre a quien ¿qué? Dios atribuye justicia sin obras. No solamente Dios es un Dios real. Dios ha evidenciado durante la historia de la humanidad que Él es un Dios que bendice, en segundo lugar. Salomón dijo que Dios bendice a los justos y a los injustos. Dios bendice a todos. Amén, hermanos. No hay forma de poder negar la bendición de Dios en nuestras vidas, en tu vida. O tú la puedes negar. Dios ha bendecido tu vida, hermano. Dios ha bendecido tu vida, hermana. Joven. Es imposible negar la bendición de Dios. David dice, qué glorioso es ser de aquellos a quien Dios no culpa, al que Dios justifica. Qué bendición tenemos en la salvación que nos dio en Cristo. Y David, en el capítulo 32 de Salmos, vamos allá. Usted recuerda a David, usted sabe quién fue David. Amén, hermanos. David, el hombre conforme al corazón de Dios, en el Salmos 32, está pasando por una situación difícil. Usted conoce la historia de Betsabé y todo eso.
y él se siente dolido. Claro, pecar contra Dios duele. En el Salmo 51 él dijo, contra ti solo he pecado. Y él sabe que había hecho algo mal. Después abajo dice todo el sentir mal que tuvo. Pero el comienzo del Salmo dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Piensa, hermano, Dios bendijo a un hombre que no tenía que haber bendecido. Ese hombre, según la ley, tenía que haber muerto. Pero Dios lo bendijo con perdón. Y David dice, yo debí morir, pero Dios, ahora es tan grande Dios que no me culpa de iniquidad. Es aquí, hermano. Dios no me culpa. El pecado que yo cometí con Betsabé, lo que hice a Urías, a los ojos de Dios soy inocente. No es que no sea pecador, sigo siendo pecador, pero Dios ya no me culpa, Dios me bendice. Y qué, hermano, qué difícil a veces como seres humanos entender eso de la bendición de Dios, porque estamos, y gloria a Dios, porque Dios nos bendice materialmente, y bendito sea Dios por eso. Pero es una tragedia muchas veces que olvidamos a Dios y almacenamos esa bendición, y llega el punto donde nos olvidamos de Dios y abrazamos la bendición. Aún así, Dios sigue bendiciendo. ¡Wow! ¿Qué Dios tenemos nosotros, hermano? Pero ¿cuál es la respuesta? ¿Qué está esperando Dios? Ya Dios se evidenció como un Dios que bendice sin igual. Porque Dios espera una respuesta de nosotros. ¿Y cuál fue la respuesta de David en el Salmo 32? Un corazón lleno de ¿qué? De gozo, un corazón lleno de gratitud, un corazón contento, un corazón que sabía que merecía la pena, que merecía la muerte, que merecía el castigo. Y que todo lo contrario, Dios lo trata como un inocente. David dice, bendito Dios, gloria al Señor. Un corazón siempre agradecido, un corazón. ¿Cuál es la referencia, hermano, en la Biblia de un hombre adorador? David. Un hombre que se tomaba esto de honrar a Dios, alabar a Dios en serio. Una vida de contentamiento pura, la de David. Una vida de gozo, la de David. Pues esa es la respuesta, esa es la evidencia, en segundo lugar, hermano. De una vida que sabe que tiene a un Dios que bendice. La respuesta va a ser, gracias, eres tan bueno. No debiste haber hecho eso, pero lo hiciste. ¿Cómo me cuidaste? Yo no lo merezco. Ni oro lo que tengo que orar, ni leo, peco, desobediente, desleal, grosero, ambicioso, y etcétera. Así somos, amén, hermano. Pero Dios es tan bueno. Y dice, gloria a Dios, gracias Dios, te bendigo, te glorifico. Dijo David, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Pues un alma que conoce la bendición de Jehová no olvida las bendiciones de Dios y vive en gratitud hacia Él. La segunda evidencia, hermano, entonces, en nuestras vidas es una vida de gozo, gratitud y alabanza a Dios. En tercer lugar, hermanos, Romanos capítulo 4. Me encanta, hermano, a mí me encanta cómo la palabra de Dios se explica sola y nos habla de una forma tan sencilla, hermano. En el versículo 11 dice la palabra de Dios,
de eso desde el versículo 9, pero vamos a leer el versículo 11. Dice, y recibió ¿qué? La circuncisión. Ya hemos hablado de eso, ¿verdad, hermano? ¿Usted sabe qué es la circuncisión? ¿Alguien sabe? ¿Alguien no sabe lo que es la circuncisión? Al final entonces se los hago llegar si usted se me acerca. La circuncisión dice como señal. Versículo 11, hermano, estamos ahí. Como sello de la justicia, de la fe. Otra vez, hermano. Como sello de la justicia, ¿de qué? Entonces, la circuncisión es algo visible. Es un sello, no es un sello, es una operación quirúrgica ahí, pero de fe. ¿Ante qué? ¿Qué es la circuncisión, hermano? La circuncisión es un pacto que Dios hace con Abraham. Amén, hermano. Presta atención, hermano, de verdad esto es increíble. Tenemos un Dios y Dios se evidencia Él mismo como un Dios que hace pactos. Pacto adámico, pacto noénico, pacto con David, pacto mosaico, el pacto de la iglesia al cual tenemos nosotros hoy en día. Y el asunto, hermano, ¿has hecho alguna vez, has pactado con alguien algo? ¿En un negocio o algo? ¿Alguien? Platicas con esa persona y se ponen de acuerdo. Coinciden en los intereses y bueno, vamos a darle. Firman cuando se tiene que firmar, que sería lo más correcto, ¿verdad? Porque ahorita hay tantas cosas. Hoy estoy hablando con una vendedora, se dice Realtor, y les comenté para que nos consiga un edificio aquí y estuvimos hablando de ese tema y me estuvo asesorando de algunas cosas que tenemos que tener cuidado a la hora de hacer negocios y hacer firmas y todo eso. ¿Y qué tiene que ver con esto? Sí tiene que ver con mucho, porque a veces, hermano, entre nosotros, aunque firmemos, faltamos el pacto. Porque manipulamos los escritos, manipulamos la ley, los abogados, los jueces. Agarramos las letras pequeñas y ahí la usamos para perjudicar. Amén, hermano. Pero con Dios no es así. Ay, hermano, gloria al Señor, que con Dios no es así. Dios hace un pacto con el hombre de forma perpetua y no cambia. Normalmente en los pactos que hacemos con Dios, ¿quién es el que cambia? Dios no lo voy a volver a hacer. Voy a hacer un pacto contigo, hacer una promesa. Y Dios cumple y yo no cumplo. Y Dios le da la circuncisión a Abraham como señal de esa fe. En Génesis capítulo 15, hermanos. Génesis capítulo 15 queda ese pasaje, hermano, tan sólido, hermano, en esta verdad. Génesis capítulo 15 nos da evidencia de que tenemos un Dios que hace pacto. Y vemos una verdad aquí tremenda, hermano. En el capítulo 15, versículo 6, sígueme con su vista. Y creyó a Jehová, hablando de Abraham, y le fue contado por justicia, y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte, ve hermano, la heredad de esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. ¿Qué iban a hacer? Iban a hacer un pacto. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad en una frente de otra, mas no partió las aves. Y descendía las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. ¿Qué estaba haciendo Abraham? Le mandó a cortar los animales, eso, y venían las aves carroñeras y querían comer, pero él estaba pensando,
viene Jehová porque va a hacer un pacto conmigo. La cultura de aquel entonces ya planificaba esos asuntos, colocaban a los animales de un lado a otro lado y sellaban un pacto cuando los dos juntos, tomados de las manos, pasaban por el medio de esos animales. Y así se sellaba un pacto. Y Abraham, esperando que venga Dios y que se presentara, Abraham, vemos más adelante que Dios se manifestó en la vida de Abraham. Dios se personificó cuando fueron con los ángeles. Entonces, Dios podía tranquilamente personificarse en una teofanía, una presencia de Cristo antes, y Él podía haberse presentado y sellar el pacto. Amén, hermano. Pero Dios no es como nosotros pensamos. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán jugaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverás acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Versículo 17, hermano. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía que un humo humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. ¿Quién pasó por ahí? ¿Qué está diciéndonos Dios? Dios no te necesita a ti ni a mí para cumplir su pacto. Su palabra es suficiente. Y dice la Biblia que Abraham creyó en eso. Dios espera, hermano, que nosotros respondamos a sus pactos. En primer lugar, dijimos que la evidencia de una fe o un Dios creíble es una fe genuina. En segundo lugar, esto está tremendo, hermano. Tener a un Dios que bendice nos da un espíritu de gozo. Pero en tercer lugar, y vemos en la vida de Abraham, cuando conocemos y cuando tenemos a un Dios que sabemos que hace pacto, ¿cuál es la evidencia en nuestras vidas? Escúchame. La evidencia en nuestra vida es una vida de seguridad. Podemos vivir seguro, porque hay alguien que siempre cumple y estamos tranquilos. Abraham mostró eso más adelante. Hablamos de la historia de su hijo y otras historias cuando peleó, que salió allí Melquisedec, cómo luchó con esos hombres, con esos reyes, cómo los pudo derrotar, porque era el Dios que estaba con él. Él dijo que le iba a guardar, él dijo que le iba a proteger, él dijo que él iba a hacer de él una nación grande. Él tenía seguridad de que no iba a caer allí porque él estaba respaldado por la palabra de Dios. Porque Dios ya había hecho un pacto con él y le dijo, hazlo. Hermano, tener y conocer que tenemos un Dios que hace pacto nos va a dar seguridad y nos va a dar tranquilidad. Hermano, Dios no nos necesita a nosotros. Ahora, no estoy diciendo que no hagamos nada. Lo que estoy diciendo es que hacer algo por Dios debe transformarse en un privilegio anhelado, deseado. Pues Dios no nos necesita a nosotros. Dios puede hacer lo que sea, cuando sea, como sea, porque es Dios. Pero nos invita, nos salva, nos bendice, nos da un pacto y nos dice, háganlo. Haz aquí, haz allá. ¿Estás aquí, hermano? Hechos capítulo 17. Yo había leído este pasaje, hermano, y esta semana vi algo que nunca había visto. Hechos capítulo 17. Versículo 24.
Hechos 17:24 dice, el Dios que hizo el mundo, ¿y qué? Y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos, ¿qué, hermano? Ve a versículo 25, ni es honrado por manos de hombres. ¿Y después qué dice? ¿Lo leyó? ¿Cómo que Dios no necesita de nada? Dios no necesita de nada. Dios es Dios. Un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios real, un Dios que nos bendice, un Dios que hace un pacto con nosotros y espera que respondamos. Él no necesita nada de nosotros, no necesita nada de ti, no necesita nada de mí. Y te dice, hazlo. Te invito a que formes parte de este equipo. Te invito a que hables a otro del Evangelio. Te invito a que hagas esto por mí. Le invito a que consagres tu vida en espíritu, alma y cuerpo a mí. Hazlo. Y la Biblia está llena de todos esos consejos que Dios nos está diciendo, que Él en su mente eterna e infinita, bueno, yo hice un pacto con ellos. Voy a ver cuál es la respuesta de ellos hacia los pactos que yo tengo. Dios no va a cambiar. Dice la Biblia que Dios no es hombre que mienta, ni hombre que se arrepienta, no, ni hijo de hombre. Y Él está esperando, bueno, ¿cuál va a ser la respuesta? Vemos aquí en el libro de Romanos que estos hombres mostraron evidencia de cada una de las cosas que le estoy diciendo. Aquí de la circuncisión. Evidenciaron una seguridad bendita. Y termino, hermanos. Hicieron muchas cosas. Cuando usted lee Hebreos 11, dice que hasta taparon boca de leones por fe. Pero Abraham, él abrazó esas verdades que acabamos de mencionar. David abrazó esas verdades. Hombres y mujeres en la Biblia tomaron de la palabra de Dios, creyeron la palabra de Dios. Y dice, capítulo 4, solo lo voy a leer, hermano. Capítulo 4, versículo 18. Hablando de Abraham. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza. Wow. Es sin igual esa fe de él. Pero él creía las tres cosas que le dije. Esperanza contra esperanza. Aunque me dijeron que no, yo sé que sí. Aunque todo alrededor me dice que no, yo sé que sí. ¿Por qué lo está diciendo? Aunque todos alrededor, tú no puedes, Abraham, y tu mujer menos. ¿Cómo que no? Dios lo está diciendo. Vea la diferencia. Versículo 19. Y no se debilitó. No se debilitó. Y no está hablando, hermano, exclusivamente de la debilidad humana. Él ya era un hombre grande ya. Sara era una mujer grande ya. Pero ¿qué dice la Biblia? Los que esperan en Jehová, ¿qué sucede con los que esperan en Jehová? A veces creemos que es un cuento de hadas eso. Es un poema, suena bonito, es una historia de esas de película, pero en mí no es real. Mentira, sí es real. Y no se debilitó. Tomó fuerza de donde no existía, una fuerza que viene exclusivamente de Dios. Versículo 20. Ay, hermano, está tremendo esto. Tampoco dudó. ¿Saben qué, hermano? Estaba leyendo esto. Yo sé que Abraham, igual que tú, igual que yo, hombre,
De hecho, él falló como cualquiera de nosotros. Pero dice, dudó y dice que es una expresión de una confianza absoluta y repetitiva. Era un hombre que con sus pecados, era un hombre que vivía sin duda. Y nada a su alrededor lo movía. Siempre vivía con esa certeza, siempre con certeza. ¿Te puedes imaginar vivir con una persona así? Qué tremendo, es una bendición. ¿Tú eres así? Porque eso es lo que está esperando Dios de nosotros, que seamos así. Por eso nos da el ejemplo la palabra de Dios. Y el versículo 20 dice, sino que se fortaleció. Plenamente convencido. Hermano, la fortaleza que viene de Dios, la fortaleza sobrenatural, no es, le digo hermano, no es una película, no es una historia. No, a veces algunos de nosotros decimos, eso fue con ellos, eso fue con aquellos misioneros, eso fue con... no, ya Dios no se mueve así. ¿Quién dijo eso? ¿Quién lo dijo? ¿O quién lo dice? Dios puede seguir haciendo milagros en nuestras vidas. Tenemos un Dios soberano. Tenemos un Dios real, tenemos un Dios verdadero, tenemos un Dios que bendice, tenemos un Dios que hace pacto. ¿Cómo dudar de Él? Pero no estamos abrazando esa verdad, hermano. Eso es lo que está sucediendo. No estamos abrazando eso, no lo estamos creyendo, dudamos. ¿Será que sí lo dice? Es que la Biblia lo dice, pero... es que el asesor financiero dice otra cosa. Estamos... Pero está diciendo Dios. ¿Cómo respondemos nosotros ante esa evidencia? Aquí Pablo dice, bueno, Abraham, David mostraron la evidencia de la justificación. Ellos fueron justificados y no por las obras. Pablo dice, bueno, si fue por las obras, él tiene que gloriarse, pero no para con Dios. No tiene sentido eso. Pero él creyó a Dios, él confió en Dios, David confió en Dios, el apóstol Pablo confió en Dios plenamente, totalmente. ¿Cuál es nuestra confianza en Dios? ¿Cómo dimensionamos a ese Dios verdadero? ¿Cómo dimensionamos a ese Dios que bendice? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves, hermano? ¿Cómo piensas tú que es Dios? No estoy hablando de una figura. ¿Cuál es el alcance de su grandeza? ¿Hasta dónde puede llegar Dios en tu vida? Porque nosotros no ponemos límites, definitivamente. Dios se manifestó aquí y lo dice con claridad quién es Él. Y estos hombres evidenciaron quién era Él. Pero tú y yo, ¿cómo respondemos a eso? ¿Cómo vamos a evidenciar esa grandeza de Dios a favor de nosotros? Fuimos justificados, hermanos. Vamos al cielo. Nadie nos va a separar del amor de Dios. Solo después lo vamos a ver más adelante. Nadie. Somos hijos de Dios por siempre y para siempre. Por toda la eternidad. ¿Cómo respondemos nosotros a eso? ¿Cómo vamos a evidenciar, hermano? ¿Cómo vas a evidenciar esa justificación en tu vida? Vamos a ponernos de pie, hermano, y vamos a orar. Vamos a orar, hermanos, en actitud de reverencia a Dios. Padre, gracias una vez más